Buenos días, soy Mario de Lama Navidad y en este vídeo hablaremos sobre la picaresca organicista usando el Buscón de Quevedo como paradigma. La picaresca tiene la particularidad de ser un discurso inherentemente animista, pero que sin embargo va a tener también un discurso refeudalizante en el siglo XVII. En el vídeo sobre el Lazarillo y la Celestina, no recuerdo si también en alguno más, se habló de cómo las relaciones de producción burguesas van a expulsar a una masa de trabajadores a la ciudad desde el campo. Pues rotos los vínculos feudales, se va a producir esta migración. También hablamos de cómo surge la pobreza como discurso y un yo que enuncia su propia vida. Es un yo libre, un sujeto libre, producto de unas relaciones de producción burguesas todavía en auge. Sabemos que aunque estas relaciones de producción se están asentando en el nivel de base, la superestructura se va a mantener la nobleza. Aquí todas las contradicciones ideológicas que, si mal no recuerdo, también se comentaron en el vídeo sobre el imperio y la cuestión del Estado absolutista como reacción sacralizante, pero con los muchos matices y contradicciones que se comenta en esos vídeos que mencionaba. Recomiendo, por tanto, verlos primeramente para un mayor entendimiento de lo que voy a exponer ahora. Juan Carlos Rodríguez va a decir en la literatura del pobre, en las páginas 51 y 52, según la segunda edición en Comares, que lo picaresco no pertenece propiamente ni al animismo ni al organicismo, sino que son dos tipos de discurso ante el nuevo desorden. Y yo aquí no estoy del todo de acuerdo, aunque me gusta mucho ese libro, pero lo picaresco no puede producirse en primera instancia si no existe primeramente un discurso animista del yo, que entiendo que lo asume o lo aclara en otro sitio. Y claro que va a haber una picaresca de tipo refeudalizante posteriormente, es de eso a lo que hemos venido a hablar, pero se trata de un organicismo otro y ya atravesado por las relaciones de producción burguesas. Lo que no podemos hacer es igualar sin más el organicismo del siglo XIII, por ejemplo, con el del siglo XVII. Más adelante, entre las páginas 177 y 178, Juan Carlos Rodríguez nos va a hablar de la contradicción que, en efecto, supone un discurso picaresco organicista, pero él lo que va a hacer es centrarse en la cuestión de la pobreza. Recordemos que con Aristóteles tenemos un plano supralunar y un plano sublunar. En el plano sublunar, terrenal, está la materia corrupta, pero dentro del cuerpo social existe una jerarquía y cuanto más abajo, más corrupto eres. En la figura del pobre, por tanto, se va a localizar con una mayor fuerza el desorden contra el que el feudalismo reacciona. Pero ojo, que hay una contradicción más, porque para el organicismo la pobreza es una virtud, la pobreza material, rechazo a lo terrenal, etc. Eso sí, a los nobles no les veo yo mucho desapego material. En cualquier caso, como se comentó en otros vídeos, el Estado absolutista va a jugar un papel central en la mediación en la configuración del espacio público y el privado. Decíamos que si surge el discurso picaresco es porque el pobre ya no es pobre de Dios, sino un pobre real. Ahora, el pobre es un pobre del Estado, es un elemento público. Y aquí la cuestión de los hospitales públicos
y toda esta cosa de Foucault que os encanta seguro. Entonces vamos a comentar algunos aspectos generales más antes de meternos con el buscón propiamente. La relación de la picaresca feudalizante con la figura del pobre, como ya digo, es ambivalente, porque la pobreza, la bajeza, en efecto, es símbolo máximo de la corrupción del mundo, la caída del hombre, del humano en el pecado, etc. El discurso picaresco feudalizante, por tanto, no se puede limitar a la enunciación de un yo libre, sino que debe efectuar un discurso moral contra el desorden del mundo, representando máximamente en la figura del pobre. Está también, por otro lado, la cuestión del caso. Hablábamos mucho en el vídeo del Lazarillo sobre el caso, pero en realidad todo esto del caso es una cosa feudal. Lo que pasa es que la estructura animista que produce textos como el Lazarillo va a transformar la noción de caso. Pero tiene sentido, por tanto, que el organicismo refeudalizante del siglo XVII reclame lo que es suyo. Y es que la noción de caso viene ligada en un principio al de confesión. Los confesores darían una solución a las cuestiones que se le plantea, y la literatura, pues con los ejempla, ¿no? El acceso a la interpretación del secreto confesional viene ligado a una jerarquía eclesiástica, del mismo modo que solo el consejero puede dar consejo al rey. ¿Y esto por qué? Porque lo que se está interpretando son las apariencias, y de lo que se trata es de ver los signos sagrados detrás de ellos, inscritos en ellos. Ahora bien, con la implantación de las relaciones de producción burguesas, esto cambia. La noción de alma va a cambiarlo todo. Y es que el caso se va a convertir en un caso de conciencia. Es decir, que las asignaturas sagradas de Dios se trasladan a sí mismo al interior del alma, porque las asignaturas exteriores se ven en desajuste. Se ha comentado muchas veces en estos vídeos cómo afectan las relaciones de producción burguesas a la transparencia de los signos. La confesión, bajo las relaciones de producción feudales, es una cuestión de secreto en torno a la transparencia de los signos, y por eso se requiere de una jerarquía eclesiástica para desvelar esas falsas apariencias. Pero con las relaciones de producción burguesa se convierte en una confesión del alma pecadora. Se establece un contrato en el propio acto de la confesión, y de nuevo la jerarquía eclesiástica como mediadora. ¿Y esto por qué permanece así? ¿Por qué permanece la jerarquía como algo, o sea, lo eclesiástico como algo jerárquico? Pues porque aunque el organicismo no reconoce la dicotomización entre lo privado y lo público, sabe que se ha abierto un abismo entre las apariencias y el espíritu. La jerarquía eclesiástica se convierte así en un asegurador de que ese abismo puede salvarse, pues las personas a quien confiesas la persona a quien tú confiesas tus pecados está en una estrecha relación con las escrituras sagradas. Con el Concilio de Trento esto se va a sistematizar. Mediados del siglo XVI hay una investigación a tu pecado, ¿no? Y volvemos a Foucault. Existe un despliegue del Estado para asegurar su control sobre lo confesional. Desobedecer al Señor implicará una investigación y en última instancia una persecución. Y vayamos ahora con Quevedo. Este golfo es unos 20 años más joven que Góngora, nace en 1580 y fallece en 1645. El Buscón se publica en 1626, aunque parece ser que ya estaba escrito de antes, pues había algunos manuscritos que estaban circulando antes del 26. Yo aquí no me voy a poner a hacer un resumen de la obra, porque para eso te vas al Rincón del Vago o a ChatGPT. Aquí lo que vamos a hacer es analizar de forma crítica el texto. Bueno, principalmente Quevedo lo que va a hacer en el Buscón es ridiculizar al pobre para negarlo.
Si el pobre es el máximo símbolo de la corrupción, lo que hay que hacer es eliminarlo. En ese sentido, desde el comienzo ridiculiza el linaje de Pablos y, por extensión, a él, al propio Pablos. Pues desde la lógica interna, Pablos no es algo que difiere de su linaje. Ahora bien, a diferencia de Guzmán, en el libro de Alemán, Pablos no está construido como un pecador desde el comienzo. Y aquí está la dualidad de la obra. Pablos no tiene conciencia ni de pecado ni de arrepentimiento. Él va yendo de un lugar a otro y da igual. Pero al final de la obra, cuando pretende ir a América, el linaje lo es todo, porque no se va a alterar. Quien era pecador en España lo va a seguir siendo en América, aunque él no tenga conciencia de ello. Quevedo va a jugar constantemente con esa dualidad entre la presencia y la no presencia del linaje, pese a su determinación última. Y es que Pablos pretende defender su linaje, pero su linaje es, a su vez, su carga, un impedimento para que el yo escale moralmente, socialmente. Quevedo se ríe incluso del propio organicismo, va a mostrar sus contradicciones y las ridiculiza. El yo del buscón, a la par que se enuncia, se borra, en tanto que refeudalizante. Es por eso que en su propia enunciación necesita burlarse de sí mismo y lo hace a través de la dependencia, no dependencia del linaje, y la burla del linaje bajo. Pero, contradictoriamente, el concepto mismo de linaje también es ridiculizado, porque es un yo que intenta escapar de su linaje a la vez que irremediablemente lo defiende y desde su lógica interna le determina. Y esto es el buscón. Cuando en el segundo libro, Pablos se come a su padre, me refiero a la escena esta del canibalismo, lo que está haciendo es romper sus orígenes. Y así podrá pasar de criado a pícaro. Nueva vida, posibilidad de escala social por romper con el linaje, supuestamente. Efectivamente, logrará ser jaque. Pero, ¿qué ascenso es este? ¿De pícaro a jefe de pícaros? Quevedo se está riendo de todo el rato, ¿no? Como he explicado. Así Pablo ha alcanzado el máximo de la cumbre que él puede optar. La ruptura con el linaje nunca es real en última instancia. El ascenso social solo puede efectuarse en el marco de la marginalidad. Quevedo lo que quiere así es hacer ver que los pobres no tienen remedio. No existe remedio de pobres. Una cosa son los pobres de Dios y otra cosa muy distinta son los pobres reales. Quevedo se va a reír de los pobres reales y viene a decir que no existe remedio ninguno en ellos. Por eso Pablo no puede salir de los límites de la marginalidad. Incluso dentro de los límites de la marginalidad va a haber burla, porque más allá del rechazo a la marginalidad en sí, como hecho real, Quevedo también se burla de la pretensión de ascenso dentro de los límites de la marginalidad. En ese ir cambiando de oficio, de identidad, de ropas, hay también un signo de caos, de las apariencias desprovistas de su sentido sagrado. Pablo no existe porque ha perdido su lugar natural, su verdadero ser. Su ser, su identidad, bajo la lógica feudal, no viene dado por ser un sujeto como tal, sino por permanecer por ser su lugar natural. Si Pablos muda, entonces pierde su identidad. Pablos no existe. Y esta es la lógica interna de la obra, estas son sus contradicciones, así viene producida históricamente y así queda la cosa. Espero que el vídeo haya resultado de utilidad. Un saludo.